Así es, sí, profe. Ok, entonces vamos a empezar. Sí, bueno, habíamos comentado la clase anterior que esta materia es mecánica de materiales 1, nos dan los antecedentes. Y vamos a empezar con lo que sería ya la parte de nuestro curso. En primer lugar, pues vamos a ver lo que es la estática. Pues todos ustedes ya llevaron estática y saben que la condición de la estática pues simplemente es un equilibrio de cuerpos, ¿sí? En este caso, si observamos ahí tenemos una pequeña pieza la cual está sujeta de dos pequeños cables, ¿sí? A determinado ángulo. Si se hacen los diagramas de cuerpo libre, pues tendríamos ahí las tensiones T1, T2, T3, el peso, ¿sí? Y el equilibrio que tenemos en nuestro elemento. Eso es en lo que nos vamos a basar nosotros para poder analizar mecánica de materiales. El único detalle es que nosotros no vamos a ver la parte externa, sino la parte interna de los cuerpos. Ahora, algo que es importante también establecer es que nosotros nos vamos a basar en los diferentes tipos de apoyo que conocen ustedes, los diferentes tipos de carga y las ecuaciones de la estática como base para nuestro curso. Tipos de apoyo. Bueno, pues ahí en estática les indicaron que tenemos tres tipos de apoyo. El primer tipo de apoyo es el apoyo fijo, el cual pues genera dos reacciones. En este caso una reacción en X y una reacción en Y, las cuales me van a equilibrar las fuerzas que están actuando sobre X y sobre Y. Y la suma de las fuerzas sobre ambos ejes es igual a 0. ¿Alguien quiere comentar algo? Si por ahí apagan su micrófono. Ok, continuamos. La siguiente condición son los apoyos, el apoyo que se conoce como un móvil de rodillo, el cual solamente nos genera una reacción, que en este caso es la reacción en Y. ¿Sí? Entonces es lo que tenemos. Posteriormente tenemos nosotros otro que es el tipo de apoyo que se conoce como empotramiento. Esto es muy importante en mecánica de materiales porque muchos de nuestros elementos se encuentran empotrados. Y lo importante de este tipo de apoyo es saber que genera una reacción en X, una reacción en Y y un momento en Z. Tipos de cargas. Nosotros tenemos diferentes tipos de cargas que podemos estar utilizando. En estática solamente manejaron las cargas estáticas, las cuales no tenían ningún movimiento. En nuestro caso, pues podemos clasificarlos en cargas vivas. ¿Cuáles son las cargas vivas? Se observan en la fotografía que tenemos a la izquierda, tenemos un puente sobre el cual está circulando, pues se ve un auto, un camión, y la parte del fondo de la fotografía otros autos están circulando sobre el puente. Bueno, pues las cargas vivas son las que van variando dependiendo del tiempo, ¿sí? En este caso, no es lo mismo que tengamos la carga del camión cuando está entrando al puente que cuando está saliendo del puente, ¿sí? Entonces las cargas van variando dependiendo del tiempo en este caso. También hay otras cargas que no son tan sencillas de visualizar o tan simples. Por ejemplo, vemos la segunda fotografía donde solamente vemos el puente, ¿sí? En este caso, si observamos nosotros, pues está entre montañas, lo cual me va a generar que esté corriendo el viento a lo largo de estas. Y va a originar una carga que se denomina por viento, la cual, si ven ustedes, también es carga viva, porque también va a estar variando dependiendo de la condición que tengamos, ¿sí? Entonces, ya no estamos como en estática, que solamente tenemos un cuerpo y no se mueve para nada. Podemos tener nosotros cargas vivas y cargas muertas. ¿Cuáles son las cargas muertas? Las cargas muertas son las que no varían con respecto al tiempo. Básicamente, si observamos aquí, tenemos una pequeña fábrica, la cual pues tiene lo que sería la estructura de la misma, lo que serían las oficinas, ahí tenemos algunas chimeneas, algunos otros elementos, pero esos elementos siempre dependiendo en un tiempo relativamente largo, no se van a mover. ¿Qué quiere decir? Que están estáticas. Estas se denominan cargas muertas. Entonces, en mecánica de materiales vamos a estar trabajando con cargas vivas y cargas muertas. Cuando son
Cargas muertas son análisis estáticos. Cuando son cargas vivas se denominan análisis dinámicos, los cuales posteriormente pues ustedes verán en semestres posteriores en la materia de diseño. Ahora, también tenemos nosotros otra forma de que nosotros podemos clasificar las cargas. Como cargas concentradas, ¿qué quiere decir? Son las que comúnmente ustedes conocen, que son las cargas puntuales, ¿sí? Cargas uniformemente repartidas. Estas cargas son, o se conocen también como cargas rectangulares, las cuales sobre cierta longitud tienen el mismo valor de carga. Podría ser el peso de cualquier elemento, ¿sí? Cargas uniformemente variables o comúnmente conocidas como triangulares. Esas cargas tienen las características que empiezan en cero en un extremo y tienen el máximo en el otro. Y por ella existe un elemento que se llama ménsula, ¿sí? El cual veremos posteriormente, o ya lo vieron ustedes en estática, que genera una fuerza y un momento. Aquí tenemos los ejemplos de las cargas, ¿sí? En la primera viga, en la viga 1, tenemos pues, cargas concentradas, carga 1, P1, P2 y P3. En la viga 2 tenemos nosotros las cargas uniformemente distribuidas o rectangulares. Si observan, en cierta longitud se mantiene el mismo tipo de carga. Y en la figura 3 tenemos una carga triangular, la cual también, pues, nos genera una cierta carga. Pues si observan, del lado izquierdo la carga tiene un valor 0 donde inicia y el máximo lo tiene del lado derecho. Y en la figura 4 tenemos lo que se denominamos como momento, una fuerza aplicada sobre un elemento. ¿Qué quiere decir? Que esta fuerza que tenemos aquí, esta fuerza P, a la hora de que está actuando sobre mi viga, va a pasar como una fuerza P y un momento. ¿De acuerdo? Eso es la condición que nos genera la ménsula, que teóricamente ya la hubieron en estática. Ahora, tenemos nosotros las ecuaciones de equilibrio. ¿Qué es lo que me importa de las ecuaciones de equilibrio? Pues la primera ecuación de equilibrio es que la suma de fuerzas en X es igual a cero. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos nosotros sobre el eje X desplazamiento ni a la derecha ni a la izquierda. La suma de fuerzas en Y también es igual a cero. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos desplazamiento o hacia arriba o hacia abajo de nuestro elemento. Y la suma de fuerzas en Z igual a también a cero, que en este caso no estaría entrando o saliendo sobre la pantalla. Pero eso no es todo. También nosotros tenemos que en la suma de momentos debe ser igual a cero. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos rotación sobre el eje X. La suma de momentos en Y es igual a cero. No tenemos rotación sobre el eje Y, y suma de momentos en Z igual a cero. No tenemos rotación sobre el eje Z. Estos son los antecedentes que ustedes tienen de estática. Ahora, otra de las condiciones que manejamos nosotros es cómo actúan esas cargas sobre un cuerpo. Por ejemplo, tenemos este pequeño problema, ¿sí? Que es una columna, si observan en la parte inferior, pues tiene cierta base. Si nos vamos hasta el punto C, ahí cambia la base, y el punto B cambia la otra, la base sigue siendo la misma que en el punto C en ese tramo. Lo importante de aquí es que sobre el elemento en diferentes puntos tenemos nosotros lo que son cargas, diferentes cargas, ¿sí? En estática, lo único que ustedes hacen es que suman la carga que tenemos en el punto B, en el punto C, y si tenemos en cualquier otro punto carga, lo suman y me dan una resultante que está actuando sobre el piso. Pero en mecánica de materiales lo que nos interesa es conocer cómo están actuando las cargas, ¿sí? Estos son diferentes condiciones, ¿de acuerdo? Entonces, toman nota del problema, tomen captura de pantalla y vamos a ver cómo lo analizamos y cómo generamos diagramas de cuerpo libre de un cuerpo, ¿sí? Cuando lo vamos dividiendo. Tomen nota, por favor. Me dicen cuando tengan el diagrama. Ya, profe. ¿Ya? Ok. ¿Los demás ya lo tienen? ¿El diagrama Sí, o la captura de escritura?
¿Perdón? Bueno, voy a salir. Solamente era tomar captura, ¿no, profe? Sí, para Ok. que lo tengan y ya posteriormente lo chequen. Vamos a escaparnos, vamos a salirnos de esto y voy a tomar esta figurita y vamos a ver cómo lo trabajamos. Permítanme un momento. ¿Qué les dice el problema? ¿Qué les pide el problema de terminar, jóvenes? Dice la fuerza La interna, fuerza normal. ¿sí? En el punto A de la columna en el cemento BC, sí, y CD, ¿sí? Y después otra columna, la cual si observan en el punto B, en el inciso B tiene otra condición de cargas, ¿de acuerdo? Son diferentes. Entonces vamos a checar en este caso cómo están actuando las cargas en cada uno de los tramos, ¿de acuerdo? Tanto la columna A como la columna B, ¿sí? Y nos piden el punto A y en qué otro punto. Mm, Vale, creo que nada más en el punto A, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Vamos a ver lo que nos piden y vamos a también a checar qué es lo que tenemos como dato. Voy a dejar de compartir. Y voy a compartir otra ventana. Ok, ¿ya están viendo la figura? Sí. Sí, profe. Profesor. Bueno, en primer lugar, si analizamos nuestro inciso A, ¿qué nos indican que tenemos en este tramo, en esta primera columna? ¿Sí? Dice, determina la fuerza normal interna resultante que actúa sobre la sección transversal en el punto A, en cada columna. En A, el cemento BC pesa 180 libras y el cemento CD pesa 250 libras por pie. Entonces vamos a darlos como dato. Para el inciso A, ¿cuánto pesa el tramo B, BC? ¿Cuánto les indica ahí? 180 180 libras sobre pie. libra pie. 180 libras por cada pie que tenga, por cada pie. El tramo CD, 250 libras por cada pie. ok. Y nos están pidiendo que determinar la fuerza que actúa en el punto A, ¿de acuerdo? Fuerza en A. Ahora, ¿cuál es la primera condición que debemos de manejar nosotros? Fíjense, ¿cómo sería nuestro diagrama de cuerpo libre para esta primera columna? ¿Qué carga está aplicada? A la parte superior, una de 5. ¿Qué son los kits? ¿Qué es un kit, jóvenes? ¿Ustedes que llevan estática? ¿Qué es? Son 1000 libras por libras fuerza. Kilolibras, ¿no? 1000 libras, kilolibras, ¿de acuerdo? O, o lo que es lo mismo, aquí en el punto B tenemos aplicada una carga de 5000 libras, ¿de acuerdo? Después tenemos nosotros aplicada otras dos cargas de ¿qué? De 3 kilolibras
de cada uno de los lados de su columna en el punto C. ¿Qué otra cosa aparte de eso tenemos? Tenemos el peso. ¿Qué peso vamos a tener nosotros? 8 pulgadas. No, el peso del primer tramo de BC. 180 libras. 180. Ah, ok, 180 ¿qué? Libras por pie, pero en realidad ese no, esa es la carga que tenemos, pero ¿cuál sería su peso? Tenemos que multiplicarlo por qué? Por la gravedad. Por la gravedad. ¿Cuántos pies tiene este tramo? 10. Yo lo puedo multiplicar por 10 pies y este con este se va y simplemente me queda en libras para saber el peso exacto que tenemos en ese tramo. Sí. O sea, el 180 libras por pie quiere decir que por cada pie que tenemos nosotros de longitud de esta columna pesa 180 libras. Si tengo 10 pies, ¿cuánto pesa? 1800. 1800 libras. Libras, ¿sale? Me voy al otro punto. Me voy a su tramo CD. ¿Cuál sería el tramo el peso de CD? Ya en peso. ¿Qué longitud tiene? ¿Serían 2000 libras? 2000 libras. ¿Debo de multiplicarlo por cuánto? Por 8. Por 8, ¿no? Por 8. ¿Vale? Por 8 aquí. 8 pies y nos dice, por tanto, que el peso de CD es igual a, ¿me decían qué? ¿2000? 2000 libras. Sí. 2000 libras, ¿sí? Es más, aquí lo voy a poner como KS 2000 libras. Vale. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí, profe. Ok. Continuamos. Fíjense lo que voy a hacer. ¿Qué fuerza está actuando sobre el punto B? Si observamos, está actuando ¿qué? 5 kilolibras. Si nos vamos al punto C, ¿qué fuerza estaría actuando sobre el punto C? Pues tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre del tramo BC. En este diagrama de cuerpo libre, ¿qué está actuando? La carga aquí de 5 kilolibras, el peso de mi elemento, que si lo convierto a kilolibras, ¿cuánto sería? 1.8 kilolibras. ¿Qué más está actuando ahí? Los 3 kits por cada lado. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Fíjense, estoy haciendo el análisis de la parte superior hacia la parte inferior de mi elemento. Si observan, los tres kits que tenemos de al lado están actuando sobre qué? Sobre CD. Sobre CD solamente, no sobre BC. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que estos tres kits no están actuando sobre este tramo. Están actuando sobre la columna inferior, no sobre el primer tramo. Solamente esas son las cargas que tengo. ¿Cómo equilibro esto? Con una carga igual en sentido contrario, ¿cuánto debe de valer? Lo mismo que su peso, ¿no? ¿Cuánto sería? 1.8, ¿no? 1.8. ¿Y la carga de 5 qué? Acuérdense que 6.8. 6.8. Acuérdense que debemos de establecer o cumplir las ecuaciones de la estática. Aquí la única ecuación que
actúe la de suma de fuerzas en Y, ¿estamos de acuerdo? Y debe dar igual a 0. Es 6.8. Ahora, a lo que voy es a lo siguiente. Bajo esta condición que tengo, este tramo se encuentra a compresión o se encuentra a tensión. Compresión. 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 Cuestión. Compresión. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros, y comúnmente se pone T, BC, es 6.8 kilolibras a compresión. Vean, ese tramo se está comprimiendo con, en este caso, una carga de 6.8 kits. Si me voy al siguiente tramo, que es la parte inferior, ¿qué está aplicado? Sobre este sí tenemos aquí aplicada una carga de 3 kits, aquí otra carga de 3 kits. ¿Cómo pasa esa carga de 6.8 del tramo superior al tramo inferior? Como ¿Están de una acuerdo? carga. Perdón, ¿sí? ¿Cómo pasa? Como una carga. ¿Cómo suma? Ok, pero ¿cómo pasa? ¿Hacia arriba, hacia abajo? ¿O ¿cómo? No, hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Hacia ¿Pasa igual abajo. y de qué? ¿Qué dice ¿No? en estática cuando pasan de un elemento a otro? ¿Igual y de sentido? Contrario. Después que tenemos aplicado sobre este punto, tenemos el peso de mi elemento. ¿Cuánto vale este peso? De 2.000 libras. O sea, ¿2 qué? Kit. 2 kilolibras. 2 kits, 10 kilolibras. Ok. Creo que es todo lo que de las cargas que están aplicadas. Sobre el punto D, que es donde tenemos la base, ¿qué carga y en qué sentido se debe de aplicar para equilibrar esto? Acuérdense que la suma de fuerzas en Y nos debe dar igual a ¿qué? A 0. Pero hacia ¿Cuánto? arriba, Hacia arriba, ¿cuánto vale? 14.8. 14.8. 14.8. puntos. Entonces, en todo el tramo CD tenemos nosotros una carga de 14.8 kits. ¿A qué? A compresión. Compresión. A compresión. Sí, estamos comprimiendo con esa carga. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo bien, profe. Ahora, el problema es que no me lo están pidiendo hasta la base, me lo están pidiendo sobre el punto A de su figura. Aquí está su punto A. ¿Qué tendríamos que hacer para analizar sobre el punto A? Pues lo que voy a hacer es que voy a hacer de nuevo mi diagrama de cuerpo libre de ese tramo, pero solamente del punto C al punto A. ¿De acuerdo? A la mitad. ¿Sí? Aquí tenemos el punto C y aquí tenemos el punto A. Ok. Voy a poner de nuevo mis cargas de 3 kits. 3 kits. Y aquí tengo una carga de ¿cuánto? 6.8. Pero sobre el punto A, ¿cuánto vale mi carga? Esta que tengo aquí. El peso. ¿Valdrá los 2 kits que tengo de todo mi tramo desde C hasta D? No, vale 1.000. Vale No, un kit. vale 1000. Valdría 1. Vale 1. ¿Sí? Por tanto, ¿cuál sería la tensión o la carga que está sobre el punto A? ¿Qué carga debo de aplicar? Una igual y de sentido contrario. ¿Cuánto vale esta carga igual y de sentido contrario? 13.8. 13.8. 13.8. Ok, A compresión. 13.8 is a compresión.
Se observan, hice un análisis muy similar al que ustedes han manejado siempre en estática, pero este análisis lo estoy realizando en función a qué? En función a ir dividiendo mi elemento, ir viendo cómo está actuando las cargas en cada uno de los tramos que tengo, cómo van variando. ¿Estamos? Entonces, aquí lo que nos están pidiendo que es, ¿qué carga está actuando sobre el punto A? Pues son 13.8 kits a compresión. Se me preguntaran, ¿qué carga está actuando sobre el punto C? Pues sobre el punto C son 6.8 kits a compresión. Y si me preguntaran, ¿qué carga está actuando sobre la base o sobre el punto D? Es de 14.8 kits. Se van a ir sumando cargas en este caso. ¿Sí? Se observan, sobre mi cuerpo no es igual el valor de la carga en el mismo, va variando dependiendo de la posición o del punto donde yo esté analizando. Eso es lo que vamos a estar manejando siempre en mecánica de materiales. Vamos a tener cuerpos, los vamos a cortar y vamos a ver en ese punto que realizamos el corte, qué cargas están actuando, y con las cargas vamos a ver posteriormente qué son los esfuerzos que están actuando. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, si observan, tenemos la figura B y les piden lo mismo. ¿Ya vieron cómo se va haciendo los cortes? La figura B es muy similar a mi figura A, el procedimiento, son diferentes cargas, obviamente. Se les va a quedar de tarea que ustedes hagan el análisis de la figura B. Es para que lo tengan en su cuaderno, no me lo necesitan entregar. Lo que quiero es que empiecen a recordar la estática. Pero ya un poquito más apegado a lo que nos interesa a nosotros, que es mecánica de materiales. ¿Alguna pregunta está ahí? Es hacer prácticamente como que lo mismo Es lo de la mismo. figura A, pero en la figura B. En la figura B, ¿sí? Lo mismo, hay que checar los pesos, hay que checar dónde están las cargas y todo lo demás. Se observan aquí, van a tener ustedes que dividir en 3 secciones inicialmente, porque tienen de la parte superior en la parte superior ustedes tienen una carga, dejen mover esto, de 8 kilonewton. Posteriormente bajan ustedes y ¿qué carga tienen? 6 kilonewton. Después siguen bajando y tienen una carga de 4.5 y luego se llegan al punto A. Pues es lo que quiero que vayan haciendo los cálculos. Lo de menos sería sumar todos y al final checo y mis pesos de ese tramo y checo en el punto A. Pero lo que quiero es que empiecen a ver empiecen a practicar cómo van variando las cargas, cómo se van a generar los cortes, los diagramas de cuerpo libre. Es lo que me interesa, porque es lo que vamos a estar manejando continuamente en este curso. Igual que en estática, para poder resolver un problema, y más aquí en mecánica de materiales, es el 50% de la solución del problema depende del diagrama de cuerpo libre, que se haga bien. ¿Estamos? Sí, profe. Ok, ¿Podemos, sí, está bien. ¿podemos continuar? Solo me permite sacar una captura rápida al dibujo, profe. Claro que sí, adelante. Vamos a reducirlo para que quede tal cual. Ya, gracias, profesor. Ok. Dejamos de compartir. Un favor, jóvenes, quedamos que íbamos a dar 15 minutos de tolerancia. Y por ahí tengo algunos compañeros que se quieren integrar. Va a ser la última vez porque ya no voy a permitir posteriormente que después de los 15 minutos se integre, porque si ven ahorita, pues nos distrae un poquito en la clase. Continuamos. Bueno. Ahora, tenemos nosotros diferentes condiciones, ¿sí? Pero hay una condición la cual vamos a estar viendo comúnmente, ¿sí? En
mecánica de materiales, ¿sí? Y en este caso estoy poniendo aquí un problema que dice, determina la fuerza que actúa en cada uno de los apoyos y sobre la barra CB. Observan, aquí estamos indicando una carga de 75 libras por cada pie. Es una carga que se denomina uniformemente distribuida o rectangular. Esta es la carga que tenemos. Más aparte, sobre una cuerda estamos aplicando una carga de 150 libras. ¿Sí? Esto, ¿qué nos va a generar a nosotros? Pues a nosotros nos va a generar que tengamos que hacer un análisis un poquito más detallado del que ustedes estaban manejando o han manejado en estática. ¿Sí? Entonces, un favor, tomen nota de la figura y vemos cómo lo analizamos. Sí. Son problemas que con los conocimientos que tienen ustedes de estática fácilmente se pueden resolver, en este caso, el cálculo de las fuerzas. ¿Sí? Lo único que estamos haciendo es recordando un poco cómo se trabaja esto. Me dicen cuando lo tengan. Ya, profe. Ya, profe. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. Entonces, les voy a dar 15 minutos para que traten de calcular lo que se pide ahí. Se supone que ya lo saben hacer. ¿Sí? Las fuerzas que está actuando sobre los apoyos y sobre la barra. Entonces, por favor, lo generamos o hacemos el análisis. Y ya pasaron los 15 minutos, pues ustedes me dicen qué obtuvieron. ¿Estamos? Está bien, profe. Ok.
¿Cómo van, jóvenes? ¿Ya tienen los resultados? No, profe. No, profesor, todavía no. No, profe, todavía no. ¿Y eso? Está muy sencillo. Ahí lo estoy proyectando. Por ahí me están comentando algunos de sus compañeros, me están mandando un mensaje que nunca tuvieron clase de estática. A ver, ¿quién me lo... De hecho, profe. De hecho, Sí, profe. No, es que con mi profe solo nos mandaba unos ejercicios y ¿Quién? nos dividía en equipos y nunca nos dio clase de la verdad. ¿quién es tu profe? ¿Quién fue tu profe? Ay, Se no llamaba Carlos, algo así. ¿Perdón? Hay que quemarlos. Se llamaba Carlos. Sí, profe, a mí también. Pues entonces van a reprobar mecánica de materiales, jóvenes, porque estática es la base, ¿eh? Ay, no me diga eso, profe. Pues sí te digo eso porque si ustedes no manejan bien estática, mecánica de materiales se les va a complicar y no por mecánica de materiales, sino por estática. Pero vamos a resolver esto. Van a ver que esto es muy sencillo, muy fácil. ¿Eh? En primer lugar, ¿qué le están pidiendo a ustedes? Las fuerzas que están actuando sobre qué elemento, sobre los apoyos. Le están pidiendo que determinen, es la fuerza que está actuando aquí y la fuerza que está actuando aquí y después sobre la barra, ¿no? Entonces, lo primero, igual que en estática, mi primer análisis son diagramas de cuerpo libre. Y en este caso vamos a hacerlo de la barra A. Vamos a ponerle A, B, C, D, F, G. Vamos a ponerle este punto H. A, H. Esta barra, como ustedes ahí la tienen indicada, y no se trata de que quemen ustedes o no a sus profesores, el único detalle es que los que van a salir perjudicados son ustedes porque van a estar con muchos problemas, no solamente en esta materia, sino en las que siguen, que no van a tener los antecedentes necesarios para trabajarla. Permítanme, no me está gustando esto. Vamos a empezarlo. A ver, approach. ¿Qué fuerzas están actuando sobre esta barra? Punto A, por aquí tenemos un punto B, y aquí voy a poner el punto H. Sobre el punto H está actuando una fuerza de 150 libras, la cual se puede descomponer en dos, ¿están de acuerdo? Sí. Una fuerza hacia la parte inferior, que es una fuerza FH, ¿en qué eje? En Y. Y una componente FH en X. ¿Sí? Fuerza en el punto H, en Y y en X. ¿Por qué coloco esos sentidos de las componentes? Porque mi fuerza es esta. ¿Sí? Y serían sus resultantes. Serían las componentes de la fuerza que es la resultante. ¿Qué otra cosa tenemos nosotros? En el punto B tenemos una fuerza aquí, una tensión. Esta sería tensión BC. No la conocemos, pero nos dicen que tiene un ángulo de ¿cuánto? Nos dicen el ángulo, no nos dicen, lo podemos calcular, no se puede calcular, ¿o qué? De 30, ¿no? ¿De qué? De 30 grados, ¿no? ¿Todos de acuerdo que es 30 grados? ¿En dónde? ¿En el punto H? En el B.
el ángulo que tenemos aquí. El ángulo entre B? B y A. Ah, serían 70. 70 grados. ¿Todos de acuerdo? No es cierto, perdón. No tendremos que calcularlo, profesor. Entonces, Ok, ¿y cómo lo calculan? sería ¿No sería determinar, 45? Entonces 60. ¿Qué? pues aplicando 45. 45, profe. 45, no, a usted los voy a mandar a la primaria. Pues es que primero tienes que calcularlo por las Son componentes. 60, ¿No profe. puedes hacerlo por Pitágoras? Fíjense, rápido. Ustedes aquí tienen un triángulo. Ajá, puedes usar una función trigonométrica para determinar el ángulo. Y tenemos que la tangente, consideren ustedes que Tangente de, ¿cómo se beta. llama? De 3/4. Cateto opuesto, ¿es qué? Tangente de 3 ¿Por qué? pies sobre 4 pies. Tangente es cateto opuesto. ¿Sobre qué? Sobre cateto adyacente. Cateto ¿Cuál adyacente. es su cateto opuesto? Sería 4 pies. 4 pies. ¿Y cuál es la adyacente? 3 pies. ¿Y esto cuánto les da? El ángulo beta. sería 53 grados. ¿Sí? ¿Cerrados? Bueno, 53.13, pero yo redondeo, pero sí. Aquí no se Sí, redondea, ¿eh? ¿Aquí no se redondea? Ok. Aquí no se redondea, ¿vale? Sí, profesor. O sea, pues, vamos a tomar después del punto 2 dígitos, ¿vale? Y ahí sí ya me redondea. Ok. Los voy a colgar a ustedes, ¿eh? Porque no, de plano, no es solamente estática. Ok. ¿Están de acuerdo en ese ángulo? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, Y sobre el punto A que vamos a tener RAY y RAX. ¿Alguien más me puede preguntar por qué pongo los sentidos así? Porque por el momento suponemos nosotros los sentidos, ¿sí? Algo debo de suponer algo para poder trabajar. Si al hacer la suma de fuerza en X, suma de fuerza en Y, o suma de momentos, me dan valores negativos de estas reacciones, quiere decir que el sentido es contrario. Eso también lo debieron de ver en estática. Y por ahí apagan su micrófono, por ahí me están metiendo ruido. ¿Qué otra cosa necesito? Las distancias que tengo. Las distancias que tengo del punto A al punto B, ¿cuánto vale? 1. De A a B. Sí. Ah, no, espere, no. Oh, están perdidos, ¿eh? 2 pies. ¿Dos? No, tres. es 3 pies. Son 3. 3 pies, sí. Tres Tres, pies. perdón. Ok. El único detalle es que como estamos en sistema inglés y les deben de haber dicho en estática, se debe de convertir esto a la unidad básica, que son pulgadas. ¿Cuántas pulgadas serían? ¿De qué punto a qué punto había dicho, profe? Es que no escuché bien. 34, profe. ¿34? 36. ¿30 y qué? Son 36 Son pies. 36 Perdón, 36 pulgadas. 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 ¿Sale? Del punto B al punto H, que es donde tengo la final de la vía, ¿qué distancia tenemos? 48 pulgadas. 48 pulgadas, ¿todos de acuerdo? ¿O 4 pies? Sí, profe. ¿Hasta ahí vamos? Ah, pero sucede que tenemos nosotros aplicada aquí una carga y la voy a dibujar. Uniformemente distribuida. También en estática les debieron de haber comentado que una carga uniformemente distribuida o rectangular como la que estoy dibujando, la fuerza equivalente de esta carga se ubica sobre su centroide. ¿Sí? El centroide se define como el centro donde se supone que está concentrada toda el área o toda la carga, sobre el punto. La fuerza equivalente, que es esta, la fuerza equivalente es igual a la base por la altura. En esta carga que tengo de 75 libras pie, esta es la altura. Esta altura es 75 libras por cada pie.
¿Y cuánto vale la base en el dibujo? ¿Cuántos pies? Esa, 4. 4 pies. Por tanto, su fuerza equivalente es igual a 75 libras por cada pie multiplicado por la base, que es 4 pies. Si observamos aquí, pie con pie se va, ¿y qué nos queda? Simplemente la carga en qué? La fuerza. En libras. ¿Cuánto vale? Libras. 300. 300 libras. Pues, esta fuerza equivalente yo la voy a aplicar aquí sobre su centroide, a la mitad de la misma. Esto tiene un valor de 300 libras. Y esta fuerza que estamos aplicando aquí son 150 libras, que se va a descomponer. Son los datos que tenemos. Y si observamos, esta distancia que tenemos nosotros del punto B hacia el centro de mi carga rectangular son ¿cuántas pulgadas? 24. Si la distancia que tengo desde donde inicia mi carga, donde termina, son 48 pulgadas, a la mitad, ¿cuánto sería? 24. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, o sea, ahora viene lo más sencillo de esto. No, creo que va a ser lo más difícil para ustedes. Nos vamos a suma de fuerzas en X igual a 0. La suma de fuerzas en X, ¿qué nos va a dar? 0 es igual a ¿qué? Me van dando los datos. Vamos a empezar de izquierda a derecha. Empezamos con R a X. ¿Están de acuerdo? ¿Que es positiva? Pues Sí, vamos a profe. pensar que es positiva en ese sentido, porque creo que así se los enseñaron. Después, ¿qué más tenemos? La tensión BC va a tener una componente sobre X. ¿Están de acuerdo? Sí. Sería negativa. Sí. Tensión BC, ¿por qué función? ¿Qué función me da la componente sobre el eje X de esta? Fíjense, se las voy a marcar aquí. Aquí tiene una ¿Coseno? componente y aquí tiene otra componente. ¿Qué función es? Si quieren calcular el cateto, ese cateto, consideran que es un triángulo. Es el coseno, ¿no? Es coseno, Es el profesor. coseno. Y este es cateto opuesto, digo cateto adyacente, y este es cateto opuesto. Entonces sería, ¿por qué función? ¿Por coseno de qué? Coseno del ángulo de ¿Cuánto vale el ángulo? 53.13. De 53.13. 53.13. Ok. Después, ¿qué más tenemos? ¿Alguna otra fuerza que esté actuando sobre el eje X? HX, ¿verdad? FHX. HX. Más Más HX. F, H, X. ¿Por qué función? ¿Qué nos está faltando aquí? ¿Determinar qué? ¿O nos El dan el ángulo de ángulo? los 150 libras. Nos dan como referencia que aquí tenemos, lo voy a marcar con otro color. Aquí tenemos un ángulo de ¿qué? 30 grados. Entonces, si mi componente sobre el eje X, ¿qué función sería? Coseno ¿Seno o de 30. coseno? ¿Por qué coseno? Porque va sobre el eje de las X. A ver, la función coseno es el cateto adyacente al ángulo. ¿Es ese fx es adyacente a tu ángulo? No. Fx tú lo tienes aquí en la parte inferior, aquí. Sería tangente, ¿no? ¿Por qué tangente? No. Es el seno. Ajá, es seno. Es Seno. seno. Seno de 30 grados. Seno de 30 grados. ¿Sí? ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí, profe. Suma de fuerza en Y es igual a ¿qué? 0. Consideramos que positivo es hacia arriba, suma de fuerza en Y positivo hacia arriba. Y tendríamos que
RAY RAY. Reaccione A. más que, o menos que, o más que, Más tensión BC, seno de 53.13, seno 53.13, menos la menos FY, coseno, FHY, ¿no? FHY por función, De Coseno. coseno de 30. y sería todo. Faltan las 300 Faltan las libras. 150 libras. ¿Las qué? Las 150 libras. Acuérdate que las 150 libras se descompuso en su componente en X y en Y, No, faltan las 300 libras de Ah, ok. la que menos, sacamos ahorita. menos 300, que es el peso, ¿no? De la carga. Sí, sí. ¿Ok? Pero ahora vamos nosotros, si observan, tenemos varias incógnitas que no se puede no podemos resolver esto. Por eso se maneja la suma de momentos. Y por ahí en estática, que ya lo dudo que se los hayan enseñado, ¿eh? Han de haber dicho a los que sí tuvieron estática que la suma de momentos se genera en un punto donde nosotros eliminemos el mayor número de valores desconocidos. En este caso lo voy a hacer sobre el punto. ¿Dónde quieren que lo haga? ¿Sobre el punto B o sobre el punto A? Sobre el A, ¿no? ¿Sobre A? Sale. Igual a 0. Y vamos a considerar que es positivo en ese sentido. 0 sería igual a ¿qué? Empiezo con la tensión. Tiene dos componentes, una sobre X y una sobre Y, la tensión en B. ¿Cuál nos genera momentos? ¿O las dos nos generan momentos? ¿Juanes? Con las dos, ¿no? ¿Segura? Voy a ponerlo con otro color, este elemento. Cambiar mi paleta de color con este azul. Ok. Fíjense, esta es la componente que tenemos nosotros. Esta es la tensión BC en X. Y esta que tenemos aquí, tensión BC en Y. Para generar un momento, la definición de momento es una fuerza por una distancia. Tensión BC en X, ¿tiene alguna distancia de separación con respecto al punto A? Sí. ¿Cuál? Las 36 pulgadas. 36 pulgadas. Y tienen también cuando les debieron de haber definido el momento es una fuerza por una distancia, pero la distancia debe de ser perpendicular a la fuerza, no paralela. ¿Tiene alguna distancia perpendicular tensión BC en X? no. No, No. sobre la misma línea. No, profe. No genera momento. Ok. Me voy a regresar a momento, porque por ahí también me han perdido. Fíjense, tengo un punto aquí A, y aquí aplico una fuerza sobre el punto B. Tiene una separación que vamos a definir como D. El momento es igual a fuerza por distancia, pero ¿cuál es la condición? Que la fuerza es igual, es que perpendicular a la distancia. Eso me permite generar la rotación. Un momento es una rotación simplemente. ¿Ve? Entonces, en este caso, me regreso al problema. No tenemos tensión BC en X no me genera momento, solamente tensión BC en Y, pero tensión BC en Y es igual a ¿qué? La tensión BC, ¿por qué función? Coseno. ¿Por función qué? ¿Coseno? No, seno de 53.13 en Y. Ya lo indicaron ustedes arriba. Suma de fuerzas en Y, ahí tenemos la tensión. ¿Por qué distancia? ¿Qué distancia tiene
perpendicular a esta componente con respecto al punto A. ¿Qué distancia tenemos de separación? Las 36 pulgadas. Las 36 pulgadas. 36 pulgadas. Me voy, continuamos y nos vamos sobre la misma viga hacia el lado derecho. La siguiente es Menos 300 libras, ¿no? menos 300 libras, pero ¿qué distancia tiene? Hacia el punto A. 58 libras. Sería 36 más 24, ¿están de acuerdo? Sí. Sí. De acuerdo, profe. 36 más 24 nos da 58. No, nos da 60, ¿no? Eso. Ah, sí, perdón. 60. Después, ¿qué sigue? Me voy, continuamos y llegamos al punto H. En el punto H tenemos la fuerza FHX, pero si observan también está actuando sobre la misma línea de acción del punto A, no genera momentos. El único que me genera momentos es FH en Y, pero FH en Y es igual a ¿qué? Y va a ser positivo porque va a ser negativo también, menos que HY, ¿por qué función? Coseno de 30. Coseno de 30. FH por coseno de 30. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Sí, profe. Y creo que son todas las cargas, ¿o faltó alguna? No, ninguna. ¿Ninguna? No todavía. Bueno, pues Y eso se multiplica por 84, ¿no? ¿por qué por 84? Porque es la distancia desde A hasta FH. ¿Y cuánto es la distancia? ¿84? ¿Todos de acuerdo? Porque es 36 más 48. ¿84? Ok, ¿todos de acuerdo? Sí, sí. Ok. Voy a ir reduciendo términos. 0 es igual a tensión BC. ¿Cuánto me da el seno de 53.13 grados por 36? Les comenté, jóvenes, que quería que en todas las clases 28.79. tuviéramos ya nuestra calculadora. 28.79. 79. Sí, profe. Ok. Menos 300 por 60. Menos 18,000. Menos FH. ¿Pero cuánto vale FH? 150. Por coseno de 30 por 84. ¿Podemos despejar aquí la tensión BC? Sí se puede. ¿Y cuánto nos da? Sí. Ok, Ahorita sí. le digo. ¿Cuánto nos da? Un favor, cuando le digas si podemos despejar es porque hay que hacer el cálculo, jóvenes, ¿sale? No solamente si podemos, sino a trabajar sobre eso. ¿Cuánto nos da? 1004.23. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí, profe. 1004.23. Sí. Ok. Ya que tenemos la tensión BC, vamos a sustituir en suma de fuerzas en X. ¿Esto qué nos daría? 0 es igual a RAX menos que 1004.23, que es la tensión BC por coseno
de 53.13 más FH que vale 150 por seno de 30 grados. ¿Estamos de acuerdo? Y de aquí que despejamos. RAX, ¿si lo hacen? $527.53. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. ¿Nos da positivo o negativo? Positivo. Ok, quiere decir que el sentido que se supuso es adecuado. Así es. Seguimos con, ya que tenemos eso, ¿dónde podemos sustituir también? En la sumatoria de fuerzas en Y, ¿no? ¿Sí? ¿Y eso qué nos va a dar? 0 es igual a RAY más tensión BC, que son 1004.23. ¿Por qué función? Seno de 53.13 grados menos 150, que es la fuerza FH, por coseno de 30 grados menos 300. Creo que así es. ¿Y esto qué nos permite determinar? Aquí sale negativa. Sale menos 373.47. ¿Todos de acuerdo? Menos 373. ¿300 qué? 373. Ah, 73. Y está bien. 373 Ajá, Sí. punto 47. libras. ¿El menos qué nos indica? Jóvenes. Que es Que va hacia hacia abajo, ¿no? arriba, ¿no? Que la condición que manejamos nosotros en la propuesta es inadecuada. ¿Qué quiere decir? Que actúa ¿en qué sentido? En sentido Abajo. contrario. ¿Sí? Y si es eso, lo que nosotros podemos indicar que es que RAY es igual a 373.47 libras, actuando ¿en qué sentido? Hacia abajo, y ya con eso quito el signo menos. ¿Estamos? Sí. Ok. Creo que ya tenemos las reacciones, ya tenemos la tensión. ¿Sale? Ahora, ¿qué nos piden a nosotros? Determinar qué. En sí, ¿qué nos pide el problema? Determinar qué. La fuerza que está actuando, ¿qué? En los En cada apoyos. uno de los apoyos. Si me voy al apoyo A, fíjense, voy a regresar a su figura. ¿Qué actúa sobre el apoyo A? ¿Qué tendríamos? Una RAX en este sentido y una RAY ¿en qué sentido? ¿Hacia dónde? Hacia abajo. ¿Cuánto vale RAX? 527.53. ¿Cuánto vale RAY? Menos 373.47. 373.47. Fíjense, ya estoy poniendo el 373, ya no le pongo el menos porque ya estoy indicando el sentido adecuado. ¿Estamos? Sí. ¿Y esto qué me va a dar? Una resultante que va a ser la resultante en A. RA es igual a ¿qué? ¿Se acuerdan cómo determinarlo? La suma de las fuerzas elevada al cuadrado. Así es. RA, por tanto, sería igual a ¿qué? Sería ¿qué? 527.53 al cuadrado más 373.47 al cuadrado. ¿Y cuánto me da esto? 646.34. Libras. Esa es la fuerza que está actuando sobre su apoyo en A, la resultante. ¿Preguntas? ¿Hasta este punto? No, bro. ¿No? De momento no, profe.
Nos falta calcular dónde. En el apoyo C. En el apoyo C. Lo que voy a hacer para analizar en el apoyo C, voy a generar aquí, diagrama de cuerpo libre de su barra C, CB. Esta es la barra. ¿Están de acuerdo que según las tensiones, tensión BC nos salió los dos términos positivos? Quiere decir que sí es correcto como la tenemos indicada. Quiere decir que en este punto actúa aquí. ¿Cómo equilibro del otro lado? Con una fuerza igual y de sentido opuesto. ¿Cuánto vale esta fuerza? Ya la calculamos. Mm, 1004.23. 1004.23. ¿Hasta ahí vamos? Ustedes tienen aquí Sí, profe. ustedes tienen aquí su apoyo. En el punto C. ¿Cómo estaría actuando esta fuerza, tensión BC sobre su apoyo? Igual y de sentido contrario. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto vale? Lo de 23 y sea de tensión, ¿no, profe? ¿Perdón? Bueno, su barra se encuentra aquí. Eso. Atención. ¿Sí? Entonces, la fuerza que está actuando sobre su apoyo en el punto C vale 1004 libras. Y está tratando de jalar su apoyo hacia la parte inferior con un ángulo ahí establecido, que sea algo así como 30 y tantos grados. Es lo que le está pidiendo el problema. Ahora, yo tengo un problema fuerte aquí con ustedes, porque teóricamente esto no tenían que tener ustedes ningún problema en calcularlo, ¿eh? Y es lo que nosotros necesitamos de base para poder empezar a trabajar mecánica de materiales. Así que por favor se van a tener que poner a estudiar fuertemente lo que es estática. ¿Estamos? Ok, profe. Claro que sí. Sí, profe. Está bien, Sí, profe. profe. Bueno, jóvenes, por el día de hoy sería aquí la clase. Les comento, mi forma de pasar lista, pues básicamente algunos días simplemente checo quiénes están conectados con su nombre y todo lo demás, y paso lista. Otro, terminando la clase o a media clase, paso lista. Sí, o sea, es variable. Nada más que tengo un detalle. Desde que les mandé la instrucción en Classroom, les indiqué que debían de colocar ustedes, ¿sí? Cuando se registraran aquí en mí, su pues su nombre completo, empezando por su primer apellido, segundo apellido y nombre. Algunos de ustedes no lo hicieron, y a los que no hicieron esto no les voy a tomar asistencia. ¿De acuerdo? Así que los que no lo hicieron, por favor, ya espero que para la próxima clase ya esté bien su nombre. Primer apellido, segundo apellido y nombre. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ok, profe. Bueno, jóvenes, que tengan buen día. Nos vemos el día de mañana. Profe, Gracias. ¿no nos vemos en unas horas? Ya les había comentado que estas 2 primeras semanas no vamos a tener laboratorio. Ok, está bien. Gracias, Y ya profe. empezamos después de la segunda semana ya viéndola, porque necesitamos tener nosotros los antecedentes para poder empezar a hacer las simulaciones por computadora, pero pues si estamos batallando ahorita con cálculo de reacciones y fuerzas, pues va a estar un poquito pesado que podamos llegar nosotros a lo que empezar a hacer simulaciones. ¿De acuerdo? Chale. Vamos a hacerle ganas. Sí, Sí, profe. ok, profe. Gracias, igualmente. Gracias. profe. Tenga buen día. Gracias, hasta luego. Gracias, buen día, Profe. profe. Sí, Entonces, la clase que nos tocaría al rato no es con usted. Bueno, sí es con usted, pero no nos va a tocar. sí es Y creo que es conmigo. a la 1. Así es. Ah, ya. Pero ya lo había Entonces, es que comentado creí la que había clase un error. pasada, ¿eh?
Sí, es que de hecho ayer no pude conectarme, profesor, porque tuve un problema con mi horario. Tuve que ir a gestión escolar a arreglarlo, Ok, porque no aparecía. de Pero acuerdo. de acuerdo, gracias, profesor. Era todo. Profesor, ¿puedo comentarle algo ahorita que al final de la sesión, por favor? Disculpa, pero ahorita no te puedo atender ya porque ya voy al siguiente grupo. Sería el día de mañana. Bueno, gracias, profesor. Nada. Con permiso.